Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este nuevo video del canal en donde vamos a desarrollar desde cero un proyecto de regresión logística. Esta regresión logística la vamos a desarrollar utilizando Python. Vamos a trabajar paso a paso sobre un Jupyter Notebook en donde podamos entender cómo implementar esta regresión logística y también cómo funciona a través del flujo del Jupyter Notebook. La regresión logística es una herramienta poderosa que se utiliza en el campo del machine learning o aprendizaje automático y nos ayuda a realizar clasificaciones binarias. Entonces, hoy vamos a ver cómo entrenarla, cómo visualizarla y cómo evaluar la regresión logística. Entonces, vamos al código. En este código lo que voy a hacer es, voy a cerrar este archivo, voy a poner que no quiero guardar y a partir de aquí voy a usar el editor de Visual Studio Code. Me voy a ir a la parte de File, voy a generar un nuevo archivo, vamos a darle New File, vamos a ponerle un Jupyter Notebook y ya está. Entonces este Jupyter Notebook vamos a guardarlo, vamos a darle en guardar y vamos a llamarlo re-log, ¿sí? Punto .ipynb, ¿vale? Entonces vamos a darle en Save y en automático podemos observar que mi regresión logística, el archivo en donde voy a generar mi regresión logística, pues se ha generado satisfactoriamente. Entonces ahora lo que tengo que hacer es también revisar que en mi ruta está el archivo que he generado de manera satisfactoria. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es importar las librerías necesarias que vamos a utilizar para poder compilar este código. Entonces lo que tenemos aquí es que vamos a comenzar con importando algunas librerías como lo es Pandas, NumPy para manejar datos, Matplotlib para graficar y Scikit-learn para aplicar nuestro modelo de regresión logística y evaluar el modelo. Por lo tanto, vamos a escribir aquí en esta celda. Vamos a importar las librerías necesarias. Una vez que hemos generado esta celda y poniendo este comentario, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a llamar primero a NumPy, import NumPy as np, vamos a llamar a Pandas, import Pandas as pd. Recuerden aquí que NumPy y Pandas, yo los estoy importando como np para NumPy, pd para Pandas, y estas son una nomenclatura que se utiliza por convención en el campo de Machine Learning, de Deep Learning. Entonces vamos a llamarlas así, ¿vale? Vamos a importar a nuestra librería de matplotlib.pyplot, que va a ser mi librería que me va a ayudar a generar las gráficas correspondientes, y de la librería de Scikit-learn, from sklearn, vamos a importar from sklearn.model selection, vamos a importar la parte de find test split, ¿sí? Luego tenemos from sklearn.linear model, vamos a importar logistic regression, ¿sí? Entonces estas librerías nos van a ayudar para importar todas las herramientas necesarias en el código de la regresión logística. También vamos a llamar lo que es from sklearn.metrics, vamos a ponerle metrics de sklearn, vamos a importar el classification report y el confusion matrix, ¿sale? Entonces, a partir de esto, estas métricas me van a ayudar a evaluar el modelo de la regresión logística. Vamos a tener el modelo de Logistic Regression. Recuerden, aquí Scikit-learn es una librería muy utilizada en el campo de la inteligencia artificial
para enfocado a la parte de aprendizaje automático. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con los algoritmos de Machine Learning y demás, lo podemos encontrar en la parte de Scikit-learn. ¿Vale? Entonces vamos a compilar esto. Para esta parte voy a seleccionar el kernel. Yo tengo aquí varios kernels de ambientes que yo he generado, pero como voy a estar trabajando este curso en la parte de un ambiente base, porque eh, generalmente cuando instalamos un ambiente, en ese ambiente, en el ambiente base, cuando instalamos Anaconda y todas las paqueterías de Anaconda, en el ambiente base se instalan por default NumPy, Pandas, Matplotlib, Scalr, y pues no es necesario volverlas a instalar, ¿sí? Entonces voy a ejecutar aquí mi celda y vamos a esperar un momento a que cargue, en lo que carga todas las librerías que vamos a ir utilizando, ¿sale? Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a tener aquí, vamos a ponerle en Markdown, y aquí vamos a comentar que el paso que sigue sería pues la carga y exploración del conjunto de datos. El conjunto de datos. ¿Sí? Lo voy a poner con un hashtag, voy a hacer un markdown y aquí le vamos a poner un pequeño icono, ¿sí? Un emoji, algo más pequeño, carga y exploración del conjunto de datos. Ok, para esta sección lo primero que tenemos que visualizar es que vamos a usar un conjunto de datos en donde este conjunto de datos lo conocemos como, voy a abrir por aquí, el Bank Marketing, ¿sí? Es un conjunto de datos especializado para analizar problemas de regresión logística, es decir, para analizar problemas de clasificación. Entonces, este conjunto de datos fue desarrollado por la Universidad de UC Irvine. Es un repositorio de Machine Learning. Y bueno, aquí nos dan algo de información acerca de este Bank Marketing Dataset. Fue generado en el 2012 y nos está diciendo que es un conjunto de datos de características multivariables, es decir, contiene varias variables. Tiene el área de enfoque de este conjunto de datos es el área de negocios, y la tarea principal para de este conjunto de datos pues es la tarea de clasificación. Observen que tenemos el tipo de categorías para las variables, que tenemos categorical, integer, es decir, tenemos categorías de objeto o variables categóricas y variables numéricas, que es lo que corresponde a integer, ¿sí? Instancias nos dice el número de muestras que tiene este conjunto de datos y el número de características. Aquí nos da alguna información adicional acerca del conjunto de datos. Vemos la tabla de las variables que corresponden a la edad, al trabajo, bueno, aquí tenemos el variable name, el nombre de la variable, el rol de cada variable, que en este caso es una característica, si es el tipo de la variable, si es una variable entera, categórica, binaria, y bueno, algunas descripciones por ahí, ¿sale? Entonces, aquí también tenemos la parte de los autores, quienes generaron este conjunto de datos, los creadores, S. Moro, P. Rita y P. Cortés, ¿sí? Esto tiene un DOI que nos va a llevar muy seguramente a la parte de cómo encontrar de manera directa ese conjunto de datos, pero lo podemos encontrar como Bank Marketing, ¿sale? Entonces, aquí le podemos dar clic en Download y esto nos va a descargar el conjunto de datos. Nos va a descargar un zip, en donde en ese zip, dentro de ese zip, pues va a estar el conjunto de datos. Yo ya generé anteriormente, descargué el conjunto de datos y generé una carpeta aquí que se llama Datasets. Dentro de la carpeta de Datasets
tengo los archivos que vienen dentro del conjunto de datos, y con el que voy a estar trabajando es con este de aquí, que dice bank.csv. Si doy clic aquí, puedo abrir este archivo. Recuerden que estos archivos de .csv se pueden abrir a través de un bloc de notas o se pueden abrir también con Excel, ¿sale? Lo importante aquí es ver que es un archivo que contiene toda la información del conjunto de datos, y lo que es de interés es que cada columna se está separando con un operador semicolon. Ese operador semicolon es lo que conocemos también como el punto y coma, ¿sale? Entonces, voy a cerrar aquí bank.csv y me voy a la siguiente parte. Vamos a cargar este conjunto de datos. Entonces, déjenme poner esto como una celda de código. Es así. Y vamos a cargar el conjunto de datos. Cargando el conjunto de datos, lo voy a almacenar en una variable que se va a llamar DataFrame. DataFrame va a ser igual a, aquí voy a llamar a mi librería de pandas y voy a poner pandas.readcsv. Aquí me va a pedir el nombre del archivo. En este caso, ¿cuál es el archivo? Se llama data.csv, pero yo tengo que poner el fichero en donde está mi conjunto de datos. En este caso está dentro de la carpeta de datasets, y voy a trabajar con el de bank.csv, ¿sí? Si yo cargo mi conjunto de datos ahí, y vamos a poner aquí otra línea para visualizar con dataframe.head, recuerden que head me va a permitir visualizar los primeros 5 elementos de mi conjunto de datos. Al dar clic aquí, observamos pues que el conjunto de datos se ve algo raro. Eso es porque no estoy separando, o Python no está interpretando bien, y más específicamente Pandas no está especificando bien cómo usar, cómo leer este archivo .csv, porque generalmente los archivos .csv están separados por comas. En este caso no está separado por comas. Entonces aquí vamos a utilizar una variable que se llama sep, y le vamos a poner ahí que el separador, le estamos indicando que el separador es un separador con semicolon. Y al volver a compilar la celda, pues vemos que ahora sí ya está identificando bien, porque antes estaba intentando hacerlo con comas, pero el separador no era una coma, el separador era un operador semicolon, que es el punto y coma. Entonces, una vez que ya hemos cargado nuestro conjunto de datos de manera satisfactoria, pues vamos a analizarlo. Observen, tenemos la columna de edad, de trabajo, estado, si está casado, soltero, la educación primaria, secundaria, y bueno, un conjunto de variables que me van a ayudar a predecir, que van a ser variables predictoras o regresores para predecir esta última variable, que es la variable y, que dice no, 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 no. Ok, ahorita vamos a entrar en detalle de cómo más está configurado este conjunto de datos y qué más información podemos obtener de ella. Pero para no modificar nuestro conjunto de datos original, vamos a ponerle aquí que vamos a crear un conjunto de datos. Bueno, vamos a crear una copia del conjunto de datos, ¿sí? Yo lo voy a llamar dataframe-2. Esto es con la finalidad de generar una copia segura de nuestro conjunto de datos, y le vamos a decir que del dataframe original hazme una copia, .copy, ¿vale? Y para asegurarnos que sí hace eso, vamos a poner .g. Nada más que me muestre dos valores, dos líneas, y ya está. Mi conjunto de datos
que es este de aquí, ahora está almacenado en una variable nueva que se llama df-2. ¿Sale? Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a tratar de obtener información de este conjunto de datos. Voy a generar una nueva celda y voy a dar df-2, vamos a darle .info, y a partir de aquí, si yo utilizo este método de pandas, vamos a obtener información. Como lo veíamos en el conjunto de datos de la página oficial o del sitio oficial del conjunto de datos, tenemos 4521 entradas. Observen, de 0 hasta 16 columnas, que en realidad serían 17, son 17 columnas, pero la última, que es la variable y, la que se llama y, no se considera como una columna o una variable predictora. Más bien, esta se considera como un regresor o como un objetivo, o también conocido como un target. Entonces, vemos que en la columna del conteo de cuántos valores nulos hay, vemos que tenemos 4521 valores no nulos, es decir, todas las columnas están completas, no hay pérdida de información, y nos da también el tipo de datos de cada una de las variables. La edad se entiende que es un valor numérico porque es un número, las edades están en números, pero por ejemplo, el trabajo, lo que dice job, es dice que está desempleado o que está en servicios, dice object. Esto es porque corresponde a variables categóricas, no numéricas. ¿Vale? Entonces, hay que ver la parte del día. Vamos a ver qué hace referencia a día, es un número. Y observen, aquí la variable objetivo, la variable target, que es la Y, es una variable de tipo objeto, no es una variable numérica. Y es aquí en donde vamos a entrar a la problemática de un análisis de regresión logística, porque en la regresión logística tenemos un problema binario, ¿sí? Aquí en el Y observo que tengo no, no, y muy seguramente la otra respuesta va a ser un sí o un yes. Entonces vamos a ver qué más información podemos sacar de esto. Vamos a ver. df-2, de aquí, de la columna Y, dame los valores únicos a través del método unique. Si yo compilo esto me va a generar un array de todos los valores únicos que están contenidos en la columna Y, ¿sí? Tengo un array que me dice en la posición 1 es no y la posición 2 es yes. Entonces, vean cómo este conjunto de datos está pensado para utilizar una regresión logística, ¿sí? Está pensado para usar una regresión logística en donde la opción 0 sería un no y la opción 1 sería un yes. Entonces, esto hace referencia a un problema binario, 0 y 1. 0 no, yes, 1, ¿sale? Entonces, bueno, ya vimos cuáles son los valores únicos en esa columna de Y. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver cómo están distribuidas eh, esas respuestas o esas categorías dentro de la parte de la variable categórica, del target, ¿sí? En este caso, lo que vamos a hacer, vamos a recurrir a Matplotlib, y vamos a poner plt.figure. Vamos a poner un fixsize. Y este fixsize lo voy a poner de un tamaño de 6,6, o sea, son 600 píxeles por 600 píxeles, y lo voy a representar en un formato de barras.
que esto va a ser lo más fácil para poder representarlo, ¿vale? Entonces, la primera variable me dice que x, me solicita x, va a ser igual de mi conjunto de datos 2, la columna y, punto unique, y vamos a dar un height, una altura, porque el gráfico de barras me pide los valores únicos, que ya los vimos aquí, que es un no y un yes, del conjunto de datos y de la columna y me pide la altura, que la altura esté dada por data frame 2 de la columna de la columna y aquí punto value counts, es decir, quiero que la altura sea el número de veces que se repite cada uno de los elementos del array no y yes, ¿vale? Vamos a poner en plt.show. Y esto me genera un gráfico de barras. Observen, la parte que yo puse para x era esto, que ya habíamos visto. El unique, los valores únicos del conjunto de datos de la columna específica de y, que nada más había no y yes, que aquí está no y yes. Y lo que va a representar en la altura en ese diagrama de barras, quiero que me representes cuántos valores tiene el no y cuántos valores tiene el yes. ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos hacer un análisis de cómo están las categorías, porque podemos hacer una regresión logística sin hacer este análisis, pero esto se va a caer en un problema llamado undersampling o oversampling, que tiene que ver con la parte de un remuestreo o un resampling, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver que tenemos muchos valores para la parte de no, casi 4000 valores, y muy pocos valores para la variable de sí, para la respuesta sí. Entonces, comparar toda esta cantidad de información versus esta información que es muy pequeña, no es compatible, es decir, no hay un muestreo satisfactorio de esta parte. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es eh, hacer un análisis de resampling. Aquí yo voy a generar un markdown y voy a poner lo siguiente. En este resampling tenemos dos problemas, que puede ser el problema de undersampling o el problema de oversampling. El undersampling quiere decir el submuestreo, ¿sí? Un submuestreo contra un oversampling que puede ser el sobremuestreo, ¿sí? El submuestreo consiste en eliminar registros aleatorios de la clase mayoritaria, lo que puede causar pérdida de información. O sea, la idea es que generemos un balance de estas dos clases, un balance entre la clase no o categoría no y la categoría sí. Entonces necesitamos que estén similares, si no es que iguales, para poder hacerlo. El submuestreo, que sería el undersampling, sería borrar, como si cortáramos aquí, en esta parte, cortáramos y borráramos toda esta información para tener un equilibrio entre las dos categorías. Y el sobremuestreo es duplicar registros, estos de aquí, de manera aleatoria, para la clase minoritaria, lo que puede causar un sobreajuste. ¿Por qué? Porque contamos con muy poca información. Esta información la podemos duplicar o triplicar para a lo mejor llegar a esta parte, pero eso lo podemos hacer cuando nosotros conocemos muy bien el enfoque del problema. Conocemos cómo están estas partes de los valores faltantes, cómo podemos generar nueva información y a partir de ello ver si podemos incrementar esa información. Para este caso vamos a hacer la parte de un undersampling, es decir,
eliminar registros de esta parte porque no conocemos el conjunto de datos, no conocemos cómo se obtiene la información. Otra alternativa es que nosotros obtengamos más datos, busquemos más datos para la categoría yes, ¿sí? Entonces, la idea pues del undersampling versus el oversampling pues es esta. El undersampling es retiramos este excedente de datos para que nos quede de la misma cantidad que la otra categoría. Aquí tenemos dos categorías porque estamos trabajando con un problema binario. Y el oversampling, pues se trata de que estos datos los dupliquemos, tripliquemos, cuatripliquemos, hasta tal grado de que tengamos la misma cantidad. Pero esto nos lleva a un sobreajuste. Ambos tienen sus ventajas y desventajas. La desventaja del undersampling es que vamos a tener una mayor cantidad de pérdida de información. O sea, estamos desperdiciando toda esta información que ya tenemos. Y acá vamos a repetir esto. Se puede repetir esto. O podemos usar algunos métodos para incrementar esta información. Pero eso no es un método 100% fiable, sino está basado en algo fidedigno o en algo que esté basado en la experiencia del que está analizando la información. ¿Sale? Entonces, para fines de este ejemplo, nos vamos a ir por el undersampling. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero vamos a ver, obtener los valores para cada clase. ¿Sale? Aquí. Teniendo los valores para cada clase. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que en mi conjunto de datos, la variable no, es decir, de mi conjunto de datos del objetivo, la categoría no, vamos a ver cuántas son. Ok, para eso tengo que mi conjunto de datos de Graphen 2, vamos a decir que es el conjunto de datos general, quiero obtener específicamente de la columna Y todos los valores que sean igual a no. ¿Sí? Y en mi conjunto de datos, las categorías sí va a ser igual a df o 2. El conjunto de datos general, quiero específicamente que en la columna Y todos los valores que sean igual a 10. ¿Vale? Entonces vamos a compilar esto y vamos a analizar qué acabamos de hacer en esta celda. Df no, ponerle print, imprímeme df no, imprímeme df yes, print df yes. ¿Sí? Aquí vamos a ponerle bueno, vamos a ponerle df no punto value counts punto value counts. Bueno, esto nos da más información acerca del conjunto de datos. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es, vamos a ver de manera particular del df no punto head cómo está conformado. Por el momento, lo vamos a ver más adelante, ahorita lo vamos a quitar. Del df no, observen, es el punto head, quiere decir los primeros 5 elementos, y observen que empieza a partir del 0, 1, 2, 3, 4. Eso quiere decir que esos elementos tienen respuesta
de objetivo de la variable no, ¿sí? No, 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 no. Y si le ponemos df yes.head, compilar, y por ejemplo aquí vemos 13, 30, vean, aquí hay un salto en el índice, empieza solamente con el 13 y de aquí se salta al 30. Eso quiere decir que el 14, 15, 16, 17 hasta el 29 son valores que en la columna Y dice no, pero para este caso estamos observando solamente los de yes. 34 a 36, eso quiere decir que el 35 en la categoría de Y, eso es un no, ¿sale? Entonces vamos a hacer el proceso de undersampling. Entonces, realizando el proceso de undersampling, más chiquito, realizar el proceso de undersampling. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a darle aquí, voy a llamar una variable que se llame size general, tamaño general, va a ser igual a dataframe yes.shape, ¿sí? Y recuerden que el punto shape me va a mostrar el tamaño del vector. Vamos a ver size general, me lo muestra en formato de tupla 521.17, o sea, tenemos 521 valores para la parte de yes, y para la parte de no, vamos a poner punto shape, tenemos 4000. O sea, ahí vamos a comparar 4000 contra 521, ¿vale? Entonces, del 6 general me interesa el primer elemento. Entonces, vamos a decir 6 general 0, sería 521. Y para el otro sería lo mismo. Df no shape. Y eso lo podemos guardar en otra variable, pero con esto que hagamos es más que suficiente, porque me interesa la parte de 521. Entonces vamos a borrar esta línea y vamos a generar un nuevo conjunto de datos que se llame dataframe no reducido. Dataframe no reduced es igual a, este conjunto de datos va a contener los nuevos datos, pero donde la categoría del no en el objetivo va a estar reducido a la cantidad de los 521 valores de la variable de la categoría de sí, ¿sí? Entonces, df not reduced va a ser igual a, vamos a poner el dataframe no. De aquí, tómame una muestra representativa de cuánto. O sea, lo que estoy diciendo aquí es, en mi conjunto de datos no, que es de 4000 datos, tómame un número de muestras. ¿Cuántos? Con sample, estoy haciendo un número de muestras. ¿Cuántos? Bueno, pues va a ser el size general -0. Es decir, voy a generar un vector de perdón, una nueva categoría, un nuevo conjunto de datos en donde solamente tenga la misma cantidad de no que la misma cantidad que sí, ¿sale? En ese size general, y esto lo vamos a hacer de manera aleatoria, o sea, esos 521 elementos que va a tomar, los va a tomar de manera totalmente aleatoria. Aquí yo le voy a poner un random state, le voy a poner 10. Este random state es la semilla de aleatoriedad con la que el programa va a utilizar para jalar esos datos.
Si ustedes hacen esto de ponerle el 10, muy seguramente les va a poner los mismos valores que a mí. Y eso nos va a dar los mismos resultados al momento de generar el modelo. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle print df no reduce punto shape. Esto nos tiene que dar 521. Así es. ¿Sí? Y si lo queremos más específico, punto shape 0, vamos a ver si aquí me lo jala. Ahí está, 521. ¿Sale? Entonces ya tenemos un nuevo conjunto de datos, que es el df-no reduced, que nada más contiene las partes del df-no. Y ahora vamos a unir esos dos conjuntos de datos. El conjunto de datos que tiene las categorías de yes y el conjunto de datos que tiene la categoría de no. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerle aquí un comentario. Concatenamos. Vamos a concatenar el nuevo conjunto de datos. Voy a ponerle df reduced. Lo voy a llamar como un nuevo conjunto de datos que se va a llamar df reduced, que es el conjunto de datos reducido. Y aquí vamos a utilizar a pandas, pandas.concat. Vamos a concatenar y me pide qué quieres concatenar. Bueno, vamos a darle los objetos y se los vamos a pasar en una forma de lista. df-no reduced y lo vamos a concatenar con el df yes. ¿Sí? Tenemos un conjunto de datos que tiene a las no, que es de tamaño 521, y un conjunto de datos que tiene a las yes, que es de 521. ¿Vale? Y esto lo vamos a concatenar a través del eje. Axis igual a 0. df, vamos a poner df reduced, este que acabamos de generar, se pone punto G. Voy a compilar y observamos nuestro conjunto de datos. Observen cómo aquí los índices están totalmente aleatorios. Vienen totalmente aleatorios, ¿sí? Porque fue lo que hicimos en la parte de arriba. Y bueno, aquí tenemos puros no, 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 ¿sale? Pero la intención es ver que esto se mezcle. Entonces vamos a ponerle nada más para verificar ahora la nueva forma del data frame reduced into shape. ¿Sí? Es de 1042, que es 521 para no y 521 para sí. Vamos a mezclar una vez más, mezclando el conjunto de datos. Recuerden que es importante esta parte de mezclar, porque puede ser que los datos estén ordenados con cierto patrón, y la intención de que cuando generamos un modelo es que este modelo no aprenda datos con patrones ya reconocidos. Lo que queremos es que el modelo reconozca patrones totalmente aleatorios, escondidos dentro de la información. ¿Sale? Entonces vamos a ponerle, mezclando el conjunto de datos, y le vamos a poner aquí dataframe-reduced va a ser igual a ese mismo dataframe reduced punto sample. Sample frag igual a 1, y aquí le vamos a poner un random state 101. Voy a dejar el 101, es una semilla de aleatoriedad. Podemos poner otro valor, podemos poner 91, 50, y yo lo voy a dejar en 101. Y lo vamos a reducir, a mezclar en una sola fracción, ¿sí? En una sola parte. Entonces aquí tenemos dataframe reduced punto G. Vamos a mezclar el conjunto de datos, volvemos a ver que ya no hay una secuencia, y observen ahora acá en la variable y tenemos no, no, yes, yes, no,
ya está totalmente mezclado. Vamos a darle que nos muestre 10 para ver qué tal. Yes, no, 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 yes, no. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, bueno, ya tenemos ahora sí un conjunto de datos que está balanceado. Ya hicimos ese balance. Perdimos algo de información, pero bueno, es algo que vale la pena hacer para tener un balance entre las categorías. ¿Sí? Eso es importante. Muy bien, entonces lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a generar una matriz de correlación para ver si existen correlaciones numéricas entre las variables numéricas que tenemos por ahí. Para eso voy a generar algo que se llama correlation matrix, una variable que se llama correlation matrix. Esa matriz de correlación va a estar dado por el data frame reduced.correlation. Aquí el correlation me pide un método y tenemos tres métodos diferentes. Tenemos el método de Pearson, el método de Kendall y el método de Spearman. Voy a usar a Pearson porque Pearson hace referencia a la correlación lineal que existen entre dos variables. Por ejemplo, la correlación de Spearman es para la correlación no lineal, ¿sí? Pero nosotros ahorita vamos a basarnos en el método de correlación de Pearson. Y le vamos a poner un argumento más aquí al parámetro numeric only que sea true. Para evitar un error, vamos a darle aquí numeric only y esto va a hacer que solamente analice las variables numéricas. Y vamos a generar un mapa de calor SNS. Se me hace que no lo importe, pero lo vamos a importar. Vamos a ponerle aquí import SNS, que sería más bien Seaborn as SNS. Seaborn es una librería, compilo, recuerden, vuelven a compilar, que me permite como mejorar la calidad de las gráficas, ¿sí? Y Seaborn dentro de su gama de herramientas tiene algo que se llama headmap, ¿sí? El headmap es un mapa de calor. Le voy a poner correlation matrix, coma, anot igual a true y vamos a compilar. Bien, esto me genera un mapa de calor de las variables numéricas contenidas en el conjunto de datos y aquí podemos ver que el valor 0 está más o menos de este color y el valor 1 es el valor más clarito, ¿sí? Observamos en la diagonal principal que tenemos puros unos, pero hace referencia a lo siguiente, que la edad con la edad pues tiene una correlación de 1 porque es la misma variable. La variable day con la variable day es una correlación de 1 porque es la correlación máxima entre una variable y otra, ¿sí? Pero observamos que el 1 hace referencia a una correlación, a la correlación más alta que puede haber. Y el 0 hace referencia a una correlación nula, ¿sí? También podemos tener correlaciones negativas, que sería muy bueno si tuviéramos un -1 o un -9. Bueno, el -1 no es exacto, no sería válido, pero es un -0.9. Eso nos daría una correlación muy alta, aunque negativa, pero es una correlación alta. Vemos que no hay, de hecho no hay correlaciones lineales fuertes entre las variables numéricas. Eso quiere decir que entre una variable y otra no hay una correlación lineal que nos pueda dar información de este conjunto de datos, ¿sí? Entonces, ahora podemos decir o sacar la conclusión de que la matriz de correlación pues muestra valores muy bajos de correlación. Entonces vamos ahora a proceder con la parte de la regresión logística. Recuerden, tengo mi conjunto de datos y mi última columna, que es la columna Y, tiene dos categorías, no y sí. A partir de ciertas variables,
voy a tratar de predecir ese no y ese sí, ¿sale? Entonces, vamos a ponerle aquí, vamos a seleccionar, seleccionando, las entradas del modelo, las entradas y las salidas del modelo. Voy a llamar a X, mi vector de entrada, mi input. X va a ser igual a df-reduced. Del conjunto reducido, vamos a decir duration. Vamos a tomar esta variable para ver qué tal nos juega para predecir ese objetivo, ¿sale? Aquí tenemos que ponerle un punto values, punto reshape, menos 1,1. ¿Sí? Y tenemos y va a ser igual a data frame reduced y, ¿sale? La variable objetivo pues sigue siendo esta, pero del conjunto de datos reducido, para que sean, nos coincidan los tamaños, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es a dividimos el conjunto de datos en entrenamiento y prueba. En entrenamiento y prueba, ¿vale? Aquí le vamos a poner X, perdón. La nomenclatura para esto es primero xtrain, luego X de entrenamiento, X de prueba, Y de entrenamiento y Y de prueba. Esto va a ser igual a train test split. Nos pide quién es X, quién es y vamos a ponerle el train size, le vamos a dar un 80% al entrenamiento y para que nos dé el mismo resultado, la semilla de aleatoriedad, le voy a poner 55. Recuerden, el conjunto de datos debe de dividirse en entrenamiento y en prueba. La prueba son datos que el modelo jamás ha visto y que nos va a ayudar para evaluar el modelo. Vamos a darle a compilar. Aquí creando el modelo. Y lo voy a llamar clasificador. Classifier va a ser igual a logistic regression. Vamos a utilizar un solver. Tenemos diferentes solvers, pero para este caso vamos a usar el LBFGS. Para entrar más en detalle en esto hay que entrar a la documentación de scikit-learn y ver logistic regression, ¿sí? Para este caso vamos a usar LBFGS, ¿sí? Ponemos un punto fit, que es para entrenar, y quiero que entrenes con X de entrenamiento y Y va a ser igual a Y de entrenamiento. ¿Sí? Vamos a entrenar con X y la salida va a ser a partir del entrenamiento de Y. Vamos a hacer algunas predicciones. Haciendo predicciones y vamos a decir Y-bajo. Vamos con la de train primero y lo vamos a hacer también con la de test, ¿sí? Para ver los dos. En este caso, bueno, vamos a evaluar primero el de test. El test hat va a ser igual a el classifier. Ahora va a tener un método que se va a llamar predict. Predict es en realidad es un método y predíceme con los valores de xtest, ¿sale? GetTest tag.
y vamos a hacerlo también para el entrenamiento de guión bajo train guión bajo hat. Hat es el gorrito. Classifier punto predict, y este va a ser con x train. ¿Sale? Hacemos predicciones y evaluamos el modelo. Evaluando el modelo. Esa es una parte inicial de la evaluación. ¿Vale? Vamos a tener más evaluaciones o evaluaciones más profundas de este modelo de regresión logística. Classifier tiene un método que se llama score, ¿sí? Que me va a pedir x va a ser igual a x train y y va a ser igual a y train. Y vamos a poner el print classifier score x test y y-test. Ojo, aquí puedo ponerle esta x y esta y, o puedo no ponérsela. Lo que sí no puedo hacer es ponerle aquí x igual a y aquí no ponerle y. ¿Sale? Vamos a compilar esto y tenemos una evaluación del 0.72 y del 0.74. Para no hacer tan larga esta clase, vamos a detener el video y esta clase está aquí. En la siguiente clase vamos a seguir analizando las métricas que utilizaremos para evaluar este ejemplo de regresión logística y ver cómo es ese desempeño. Por ahora vamos a quedarnos en la parte de cómo crear el modelo, la parte de hacer predicciones, el análisis que hicimos de del submuestreo y el sobremuestreo, y que tenemos una regresión logística en donde tenemos una categoría de no y de sí en la variable target. Por el momento vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que hayan entendido lo que desarrollamos en esta parte de código y nos veremos en la siguiente clase en donde terminaremos este ejemplo y veremos el desempeño de manera más completa de qué representa este punto 74 y qué representa este punto 72. Nos vemos en el siguiente video.